Buenas noches, tertulianos, a esta tertulia que nos convoca aquí en Holson, esta segunda casa. Muchas gracias a los dueños de este hermoso lugar, a Julio que nos está grabando, a todos los presentes y a los que nos ven en streaming por Zoom y los que nos ven luego grabado. Muchas gracias por su atención. El invencible verano de Liliana. He titulado esta presentación como una sinfonía para Perséfone. Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en una pequeña localidad fronteriza con Estados Unidos, al noreste de México, en 1964. Es narradora, poeta, ensayista, y uno de los rasgos más notables de su escritura es lo que se suele llamar, espérate que me está sonando aquí, tengo que salir. Tengo que salir, Julio, de aquí. ¿Cómo lo hago? Véndame. Ve a ver, por favor. Me está desconcentrando. Yo misma me estoy oyendo. Pues su rasgo característico, pues, es esa transgresión de géneros literarios, ese navegar entre estilos y entre temas y entre esa persecución de nuevos formatos, ¿no? Sus temas suelen estar en diálogo con la memoria individual o colectiva, y su relación con el lenguaje es sumamente compleja. Ella misma ha dicho que escribe con y contra el lenguaje, reconociendo su poder de creación, de creatividad, pero también su capacidad de excluir. Gracias a su formación académica como socióloga, historiadora, su mirada crítica problematiza los hechos humanos, ¿no? Los ve complejos, puede visitar diferentes lugares en diferentes capas en un mismo hecho, y eso lo hace extraordinariamente rico. Cristina Rivera Garza ha sido becaria de la Fundación MacArthur y merecedora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, no una vez sino dos, por Nadie me verá llorar y por La muerte me da. En 2024 recibió el premio Pulitzer en la categoría de memorias o escritura de no ficción por el libro que hoy nos convoca, El infinito verano de Liliana. Los motivos, me estoy dando cuenta. ¿Y qué yo dije? El infinito del mundo. Lo chiquito, qué bueno, que me llegaron los lentes y puedo leer mejor en el papel. Pues ahora sí, ahora lo veo todo. Pues según las palabras de la propia Rivera Garza, esta es la historia que había intentado escribir desde que quiso ser escritora. Confiesa que conserva varios borradores que nunca verán la luz, porque para ese entonces ella no contaba con las herramientas ni estilísticas ni emocionales, de las cuales probablemente vamos a caer ahí, ni técnicas, ¿no?, para poder contar la historia que ella quería contar. Por lo tanto, hay dos o más borradores encabetados por ahí. Mi intervención de esta noche lluviosa estará dedicada a resaltar los aspectos literarios de esta obra, su fuerza poética, su innovadora estructura y la capacidad, el pudor, la delicadeza con que Cristina Rivera Garza convierte su dolor en poética. Más adelante, en una segunda parte, nuestra compañera y tertuliana
Rosa Mariana Brea. Eso es un chiste interno. Rosa Mariana Brea Franco, miembro de Tertulia Urbana, distinguida y especialista en procesos de duelo, retomará el tema del duelo desde una mirada profesional. Su aporte nos permitirá capitalizar lo leído, lo aprendido y, por qué no decirlo también así, lo vivido en esta lectura. Debo hacer la advertencia de que he preparado esta presentación desde una perspectiva estrictamente literaria, observando los aspectos literarios, tratando de no penetrar en el campo del duelo, para no causar, ¿verdad?, duplicidades, y sobre todo porque queremos escuchar a Rosa Mariana. Apenas probablemente roce algunos aspectos muy superficiales del duelo, porque sería imposible no vincular esta novela abstrayéndose de él, pero sí lo que quiero es abrir una puerta a Rosa Mariana para que a partir de allí podamos penetrar en ese territorio. Quiero que recibamos a Rosa Mariana con un aplauso, por favor. Gracias por aceptar esta invitación. Un verdadero lujazo tenerla aquí de expositora. Pues entremos en materia. El invencible verano de Liliana no es el infinito. El invencible verano de Liliana es una obra efectivamente de no ficción que transita por varios géneros: biografía, memoria, crónica, testimonio, análisis literario, metaficción, y si pudiéramos nombrar unos cuantos más. La autora reconstruye la vida y la muerte de su hermanita Liliana, asesinada en 1990 por su expareja. En un intento de hacer justicia, casi 3 décadas después del feminicidio de esa hermana menor, Liliana se llamaba, Cristina Rivera Garza viaja a México para reabrir el caso judicial. Envuelta en una profunda frustración, Rivera Garza decide enfrentarse al pasado y abrir aquellas cajas que guardan los cuadernos, cartas, dibujos de Liliana, que permaneció cerrada casi 30 años. Yo espero que Rosa Mariana pueda ahí más adelante pues hablar de esa imagen tan poderosa. A partir de esos archivos íntimos y esos recuerdos y esos testimonios y esos recortes de periódico, emprende otro tipo de búsqueda, que es al mismo tiempo una investigación, pero una reflexión sobre la violencia de género y un acto de profundo amor fraternal. Quienes tomamos el taller, clase, o como tertulia con María José Rincón sobre la teogamía de los griegos, o sea, del nacimiento, teogamía de los griegos, es el nacimiento de la vida, ¿no?, y de la creación de todo lo que existe, sobre todo de esa jerarquía de los dioses. Nos recordamos de Perséfone, ¿no?, de ese relato de esa diosa hermosa, hija de Zeus y Demeter, que es capturada por Hades y llevada, secuestrada al inframundo. Demeter, su madre desesperada, desciende al inframundo a recuperar a su adorada hija y la trae de nuevo hacia el mundo de los vivos. Algo así es lo que sucede en esta novela. Hay una hermana, Cristina, que desesperada es una palabra quizá que califica un poco estrecha, vamos a decir que en ese dolor, ¿verdad?, que tiene muchas manifestaciones, que quiere rescatar a esa hermana de la muerte,
pues ella baja a otro tipo de infierno, que es los archivos judiciales de un país latinoamericano, ¿no? Sabiendo que sus posibilidades de éxito serían pocas. Ella cae en ese momento de frustración, ¿no? Acabo de nombrar, y bueno, busca reconstruir la figura de esa hermana o la presencia de esa hermana de otra manera. Y así entonces tanto Perséfone como Liliana tienen un cambio de estación. Una, pues en ella florece la primavera, en Perséfone, y Liliana ese invencible verano. Entonces esa imagen de ese mito me atravesó durante la lectura, ¿no? Y pienso que esa historia, ¿no?, de búsqueda, de descenso y de transformación es la trama esencial de esta novela. Pues la memoria es el tema, digamos, central, y desde allí, digamos que como un rizoma, ¿no?, se comportan otros subtemas que estoy segurísima que nosotras todas vamos a hablar de eso más adelante, pero entre ellos está obviamente el duelo lo atraviesa todo, esa búsqueda, ¿no?, de justicia, ese cuestionamiento hacia la misma capacidad del lenguaje de nombrar lo acontecido. Todo está atravesado por esa reconstrucción de la memoria, ¿no? La obra está estructurada en 11 capítulos y unas notas finales. Cada capítulo funciona como una capa de aproximación desde distintos ángulos, siempre enfocada hacia un mismo núcleo, que es el núcleo de ese dolor. Cada capítulo encierra también la oportunidad para encontrar sentido a esa muerte, no a la muerte, a esa muerte, ¿no? Y toda la novela pues nos va llevando, toda esta obra, ¿no?, este texto, estas memorias, nos van llevando pues a ese encuentro, a esa reconstrucción de esa figura que todos, estoy segura que ya le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Para explicar la riqueza literaria de este texto en este lapso de tiempo tan breve que me queda, propongo un símil, que fue el ejercicio que hice, con una obra sinfónica. En esta obra sinfónica imagino 4 movimientos, atendiendo a su contenido formal, a su tema, a cómo lo trata, a sus matices, a los tonos, a la intensidad, a la fuerza, a la melodía con que cada uno está teñido, ¿no? El primer movimiento, el dolor. Este movimiento comprendería los primeros 3 capítulos, donde se abre esta partitura. La autora se presenta no solamente como una hermana doliente, sino como la escritora que reflexiona sobre los límites del lenguaje y sobre el derecho a narrar su dolor. Y en esta primera parte también se establece el pacto entre el lector y el escritor, donde ella dice, bueno, yo voy a ir contando cómo es que yo voy a ir armando esta historia. Nos involucra en su búsqueda y en su recuperación de la memoria, incluso en sus frustraciones. Se abre, se desnuda. Este movimiento tiene un ritmo, digamos que como un laberinto, ¿no? Pudiera decirse que está dentro de ese laberinto medio oscuras. Necesita comprender, observar, construir, investigar. Y también tiene un tono de contención cuando se pregunta, ¿no?, si ella sería capaz, y no traje cita porque no quería alargar mucho esta intervención, pero sí
las preguntas que se hace, cómo escribir sobre ti, le dice ella a su hermana, cómo escribir sobre ti sin traicionarte, cómo escribir sobre este crimen, esta violencia sin convertirla en espectáculo. Entonces ella está continuamente cuestionando el acto mismo de escribir, ¿no? El segundo movimiento es el descenso, que abarca los capítulos del 4 al 8. Constituye el corazón documental. En estas páginas Rivera Garza inserta sobre todo las cartas de Liliana. Liliana era una muchacha en ciernes de escritora, evidentemente, y ella, las cartas que ella mandaba a la gente las transcribía a veces hasta por una coma. O sea que por eso es que Cristina, la hermana, cuando abre esta caja, ella puede acceder a esos documentos íntimos, porque ella dejaba copias que desechaba por un errorcito sintáctico o por cualquier cosa. Entonces esos son los documentos que tiene Liliana y que componen, ¿no?, la parte documental íntima. Y esto también es, leyendo la novela en clave anticanónica, porque se puede leer las obras, la riqueza de uno entender las diferentes capacidades que tenemos de analizar una obra, ¿no? Esto de anticanónico, o sea, es esencial. El documento íntimo no es un documento tradicionalmente no es verosímil, sino no tiene la calidad, no el peso, según el canon, para introducirse dentro de la narración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esos documentos íntimos en una biografía, por ejemplo? El autor los reinterpreta, los reedita, los incorpora, ya sea hablando en un lenguaje indirecto o en un diálogo, siempre con una intervención. Ella dice: no, yo quiero utilizar esa desapropiación, que es un término muy de ella, un recurso que la caracteriza mucho a Liliana, ¿no?, a Cristina, que consiste es esta idea: el idioma es de todos, la lengua es de todos, ¿no? Es una lengua colectiva, es una lengua que no le pertenece a un autor. El autor escribe sobre todo una tradición. Cuando leemos, no leemos un libro, leemos un libro construido sobre una tradición literaria, ¿no? Entonces, en esa estructura mental es que está Cristina Rivera Garza. Pero entonces ella dice que es también algo muy ético, y por eso me detengo en ese aspecto. Ella dice en varias ocasiones, y eso lo pueden buscar en las entrevistas, que ella no quería violentar ni robarle otra vez la voz a Liliana, que usando ese documento, transcribiéndolo tal cual, ella podía escucharla mejor. Entonces, en esa desapropiación del lenguaje, en ese reconocer que el escritor no es el dueño absoluto y ¿verdad?, redentor de la humanidad, sino que hay voces que se silencian y que también merecen estar impresas, ¿no? En esa lógica es que está hecha esta novela. Entonces, por eso esas transcripciones de esos testimonios son inéditos, o sea, no están editados en lo más mínimo. Tienen incluso, ya hace una fe al final del libro que dice si hay falta ortográfica, o eso es porque el documento está íntegramente replicado. Entonces, esta desapropiación de la lengua le da esa polifonía, ¿no?, que nosotros sentimos, sobre todo en ese movimiento, ¿no?, en donde están todos esos testimonios, incluso la voz sobre todo la propia voz del personaje principal.
que también, dicho sea de paso, Cristina se encarga muy bien de no ser ella el centro de la historia, a pesar de que ella en ese pacto que hace con el lector le dice, bueno, yo estoy aquí narrando, esta es la historia de mi hermana, esto es como yo la estoy reconstruyendo, pero al final, al principio, en el medio y sobre todas las cosas, la figura a quien nosotros reconstruimos, ¿no? Y quien nos llevamos en el corazón es a Liliana, y creo que eso ella lo logra muy muy bien. El tercer movimiento es el rapto. Corresponde a los capítulos 9 y 10. Allí está el núcleo trágico de esta sinfonía. Hay un tono de mucha intensidad, ¿no? Aquí se describe, es el más descriptivo de todos, es donde ella se detiene a expresar la falta de justicia, lo desamparado o desamparada que estaba esa chica, como otras tantas, la falta de lenguaje, de poder expresar lo que eso es lo que ella estaba atravesando con la relación que la llevó a, ¿no? Que la atrapó y desencadenó en esta, o sea que explica semánticamente o ontológicamente esa la palabra feminicidio, conversa con Sidner, ¿cómo se llama Snyder, en ese texto maravilloso que Rosa Mariana, yo estoy segura que va a referir. Entonces ella reflexiona, trae su voz en todo ese cuestionamiento, en ese diálogo, esa dialéctica con esa y otras autoras, y obviamente con la tesis, ese canto, ¿no? Coral, y de un movimiento de mujeres en Chile que todos recordaremos, ¿no? Y que la obra, estas memorias, se encargan de referenciar como un hito importante para ella, para la autora, donde ella entiende ya que no solamente tiene la técnica y las herramientas emocionales, sino que la sociedad también tiene los conceptos y el vocabulario para entender la historia que ella quería contar. Pues a través de esta atención documental, esta que acabo de explicar, ¿no? La autora transforma el relato personal en una denuncia colectiva. El feminicidio de Liliana deja de ser ya un hecho aislado de ella, privado, se convierte en un lugar público, ¿no? En un hecho que realmente es impune al día de hoy, está impune, pero esa memoria de dolor pues termina así, con ese tono grave, ¿no? Cuarto movimiento es obviamente luminoso, brillante, lleno de luz, lleno de agua. Es el invencible verano, ¿no? Que abarca el capítulo 11 y la nota final. Este cierre adopta pues ese tono elegíaco de celebración, de restitución, de encuentro, de recuperación, y cada lector pues yo estoy segura que si nos paramos aquí y describimos a la Liliana que nos queda en el corazón, es muy probable que todos tengamos una Liliana muy personal, muy propia, ¿no? Y eso entiendo que es un milagro también de la literatura, de esa capacidad de Liliana de poder integrar al lector como cómplice en esa reescritura, en esa recuperación de Liliana. Pues el título tomado de Albert Camus: en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Esa frase me imagino que para todas se va a significar mucho. Resume efectivamente la esencia de esta obra, la resistencia del espíritu frente al dolor y la afirmación de la vida en medio de la pérdida.
Con esta sección, la autora cierra un círculo de memoria, lo ha dicho públicamente, transformando la herida en conocimiento y la escritura en un acto poético y político, porque sobre todo e intencionalmente, adrede, es una novela política. Cristina recupera a Liliana como Demeter recupera a su hija. En ambos casos, esa recuperación marca un cambio, ¿no? En cambio en ellas, en la madre, hija, pero también un cambio en nosotros, que nosotros también nos florece, ¿no? Esa esperanza. La belleza poética del Invencible Verano de Liliana nace de esa fragmentación, de la manera en que cada parte, cada movimiento ofrece una textura distinta. La memoria, esa melodía presente, ese leitmotiv, atraviesa la obra, se repite, se transforma y finalmente se eleva con una entonación muy, muy sublime. Ese final realmente es etérico, o sea, es después de una novela en donde estamos todos como formando piezas de un rompecabezas, la novela como que se esfuma, ¿no? Se diluye, se esfuma. Por eso digo que se vuelve un canto muy, muy sublime. Ese final es muy, muy hermoso. Rivera Garza compone con documentos, reflexiones, testimonios, silencios y afectos esta sinfonía sobre la pérdida y el amor fraternal, donde el placer estético surge de esa enorme diversidad de voces y de la capacidad del lenguaje por construir a través de distintos registros la vida de Liliana. Muchas gracias. Ahora el plato fuertísimo de la noche, que es nuestra querida Rosa Mariana. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo, como a mí me toca, ¿verdad? Adelante, el que parte y parte. Yo tengo una serie de preguntas que les voy a hacer. Yo quisiera que ustedes, pues todos los comentarios que tengan, preguntas, ojalá podamos leer fragmentos. Yo no quise leer nada para... Ay, qué bueno. O sea que vamos a compartir ahora la verdadera tertulia. Rosa Mariana, mira, hay algo, hay un hito en estas memorias que es abrir esa caja, no abrir la caja, no, el momento de abrir esa caja cerrada, donde ella dice que no conocía el contenido, pero nos llama poderosamente la atención que una hermana en ese estado de dolor no se haya interesado en destapar, ¿no? ese contenido personal. ¿A qué tú atribuyes esa reacción, digámoslo así? Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche fría, húmeda, lluviosa, otoñal, dominicana, y teniendo una introducción tan completa de Yulisa, realmente uno se queda como en reflexión. Tengo que decir cómo empezó esto. Yo estaba encuesta en una actividad de tertulia urbana, y Yaruska y Yulisa me dicen: Rosa Mariana, te toca este libro. Y yo no conocía este libro, yo no sabía nada. Hace un año y pico. Y entonces yo le dije: bueno, pues está bien, esto es tuyo, esto es para ti. Perfecto. Entonces ahí empezó todo. Son muchas cosas que hay que decir. Yo voy a ver, no quiero cansarla, quiero ser bien específica y bien puntual. Antes de responderte a lo de las cajas,
yo misma hice una serie de preguntas. ¿Por qué Liliana esperó exactamente 29 años, 3 meses y 2 días para abrir todo esto? Antes de esto, le quiero dar un pequeño dato que va a servir como la reflexión final, porque yo quiero hablar un poquito al final de la reflexión sobre los feminicidios y un poquito, no voy a dar una charla ni una clase ni nada de eso, pero algo que a mí me está trabajando, porque yo también lo veo en consulta. En República Dominicana hasta la fecha hay 50 mujeres asesinadas, 64 huérfanos y son feminicidios múltiples cada vez. O sea, es una violencia vicaria. Familias enteras, ya no es solamente la mujer, sino la suegra, la hermana, la mamá. O sea, es una situación que se está desbordando. La Organización Mundial de la Salud también lo pone como un problema de salud global. Es mundial, no es solamente X países. Entonces, volviendo a nuestro libro, de por qué en este momento Liliana decide, hay muchas razones que, Cristina decide hablar de este feminicidio. Hay varias motivaciones. Bueno, ya Yulisa se encargó de la parte literaria, de los análisis y todo eso. Yo ante todo soy psicóloga, yo soy amante de la literatura y he aprendido mucho de duelo leyendo libros. Y eso me lo enseñó un profesor cuando yo estudiaba en Montreal, en Canadá. Me decía, tú quieres aprender de la vida y de duelo y de todo, no es solamente libro de texto, ve películas y lee libros. Y así, realmente así. Yo he aprendido muchísimo leyendo este libro, ha ampliado más mi conocimiento sobre el duelo, porque el duelo es un universo y es algo bien, bien complejo. Entonces, eso es algo que me llamó la atención. 29 años, 3 meses y 2 días, exactamente ella lo pone así. Ella dice en un momento que los archivos están ahí y se mueren. Y ella no quería el archivo de su hermana, porque sí, tú vas a buscar algo y tú lo encuentras, pero los archivos se mueren. Entonces, de alguna manera, ella comienza un trabajo de investigación, obviamente, con una necesidad de justicia. Pero ¿por qué sucede esto en ese momento? Y hay una explicación detrás de eso. Y todavía, en pleno siglo XXI, el lenguaje, no existe un lenguaje claro para definir los feminicidios, y mucho menos, porque tenemos siempre que remontarnos en la época, en el contexto cultural, en lo que pasaba en esos años, en los 90, inicio de los 90. Entonces, ella se motivó por diferentes razones, obviamente. Ella necesitaba hacer un poco de justicia a su hermana, pero también tirar un poquito de esos mensajes, que es lo que yo quiero al final, en la reflexión que yo hice. Los términos que se usaban en ese momento era que los crímenes o las situaciones en la violencia eran crímenes pasionales. La quería tanto que no podía con ese amor. Inclusive las canciones, la música popular enfatizaban mucho eso. Y muchas veces, hasta en mi adolescencia, yo tenía amigas que me decían, si un novio te cela es porque te quiere mucho, si no te cela es porque no te quiere. Entonces hay que entender un poquito todo eso. Entonces Cristina, porque tengo a Liliana muy... Cristina comienza con esa motivación de que también ella se sintió, porque al principio fue un duelo muy íntimo, que yo quiero hablar un poco de ese duelo, pero ella se sintió como motivada con todos esos movimientos que ya estaban sucediendo en Chile, en Argentina, en muchos sitios. El mismo Me Too también ayudó. Entonces ella se sintió motivada a
sacar esas cajas que tú mencionas. Pero antes de hablar de las cajas, yo quiero hablar de las características de este duelo. Las cajas vienen después. O sea, los duelos, señores, aunque nosotros tengamos un denominador común de que el doliente siente la tristeza, siente el vacío, siente la pena, pero cada duelo es diferente. Claro, eso lo sabemos, porque cada ser humano es diferente. Pero cada tipo de duelo, cada tipo de pérdida es diferente. No es lo mismo un duelo por suicidio, un duelo por un accidente trágico, un duelo por una enfermedad, un duelo porque tú tengas una familia envejeciente, ya desgastada, una muerte súbita, una muerte trágica. Los duelos por feminicidio tienen sus características y sus particularidades y son bastante a veces malinterpretados. ¿Cuáles son los puntos que podemos destacar básicamente? Y eso es universal, eso no es en República Dominicana, eso es en todas partes. Primero, la culpa. Hay muchos duelos que se siente culpa, pero la característica del duelo por feminicidio, la culpa, es siempre cómo yo pude haber evitado esto, cómo yo no me di cuenta, cómo yo no leí señales, cómo yo no vi algo en mi hermana o en mi amiga que yo no pude darme cuenta. La culpa es un punto. La vergüenza, sobre todo en esa época, ella lo subraya mucho, la vergüenza. ¿Por qué? Porque, y todavía, señor, en pleno siglo XXI, se achaca que la mujer es la responsable muchas veces. Cuando una mujer es violada, cuando una mujer camina por un callejón con un vestido provocativo y es violada, se dice, no, ella se lo buscó. Ella andaba, como estaba vestida, estaba maquillada porque andaba sola, etc. Eso en general. Entonces, en este caso, esto, acordémonos del tema del contexto cultural de los 90, todavía, que existe todavía en el siglo XXI. Un poquito la vergüenza de, cónchole, porque ella lo dice y lo retrata mucho cuando habla de los padres, que se hablaba de que eran muy liberales, de que dejaron a esa muchachita joven que se fuera a México, a Ciudad de México, perdón, ellos como que tácitamente, y eso sucede, señores, es como tras bastidores. Ustedes ven hasta en las mismas funerarias, cuando hay situaciones complejas, hay familias que tras bastidores o escondidas comienzan a criticar, pero espérate, ese muchacho le pasó esto por esto. Entonces ella lo retrata de una manera que eso contribuyó a ese silencio también, a ese duelo que fue llevado muy íntimo. Y ustedes saben, y lo sabemos, que los duelos necesitan ser sacados a la luz. Entonces ella, por 29 años y todo el tiempo que les expliqué, ellos como familia, sus padres y ella, vivieron, como decir, con eso aquí, por todas las razones que ya les puse. Entonces, la vergüenza, la culpa y la culpa del sobreviviente, que sucede mucho en los duelos, pero que en este tipo de duelos, sobre todo que no fueron duelos muy públicos ni muy colectivos, y que fueron muy señalados, porque ellos sentían que los vecinos los criticaban, esa culpa del sobreviviente es un trabajo que muchas veces es un duelo intangible, vamos a decirlo así, que muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante trabajarlo, porque eso merma internamente. Entonces, todo eso causó. Hay un punto que para mí fue también el despegue
en que Cristina quisiera hablar mucho de su hermana. Acuérdense que ella muere por asfixia. Ella, el ángel, la ahoga, ¿no? Muere por asfixia. Entonces se ahogó, se cayó la voz de Liliana. Entonces ella siente simbólicamente que ella tiene que sacar la voz de Liliana. Y eso también es parte de su proceso de duelo. Ahora vamos con las cajas. Ustedes saben que los duelos se pueden congelar perfectamente. Podemos congelar duelos por años. Por eso es, yo creo que lo mencioné al principio, que a mí me gustó mucho que el tiempo, aquí está, que el tiempo lo cura todo menos las heridas, porque eso es un cliché, porque también estos duelos son muy estereotipados. Entonces el tiempo cura todo menos las heridas. El tiempo, o sea, realmente esas cajas congeladas estaban ahí por todo esto que estamos hablando, por todos esos sentimientos, por todo ese dolor, por toda esa vergüenza, por toda esa sentimiento de impotencia, de rabia, de injusticia ante un sistema que no ayudaba para nada. Entonces ella comienza, acordémonos de esa imagen de la hermana asfixiada, a dar voz a quien era su hermana Liliana. Y yo quería describir un poquito de quién era, para Cristina, quién era Liliana. Pero antes de eso, las cajas es como el descongelamiento de que ella comienza a abrir esas, y ella dice en una de sus entrevistas que yo escuché, que todo eso que ella puso en ese libro, ella le pidió permiso a los amigos. O sea, no fue una cosa que ella dijo orgánicamente, esto es lo que yo voy a poner, no. Ella pidió permiso, ella escogió esas conversaciones de sus amigos y todo. Y una cosa muy interesante que ella subraya es que Liliana, y eso nos pasa a todos, uno cree a veces conocer a las personas cercanas de uno, los hermanos en este caso. Ella tenía 4 años de diferencia. Ella se fue a Houston, ellas compartieron mucho una época, pero tenían ideales y formas de ver la vida diferente. Pero ella sí quiso presentar quién era Liliana, y ella se ayudó de los recuerdos que ella tenía, de las conversaciones que ella tenía, y de esos amigos y de esos testimonios. Y a mí me parece que ella presenta una Liliana, que eso es importante en estos casos de los feminicidios, porque siempre se comienza a decir que la mujer es defectuosa, que la mujer es una mujer con situaciones de personalidad. Liliana era fue de 20 años que ella falleció. Era una adolescente normal, llena de vida, intensa, amante de la vida, con ideas para esa época muy liberal, muy de volar mucho. Y ella se cuestiona cómo ella se enamora de ese ángel, y eso tiene también su explicación. Ella vivía en ese pueblo, que después ya se va a Ciudad México, y Ángel representaba como el muchacho buen mozote, el machote, el que le gustaría a muchas mujeres, y ella como que se enamora de ese muchacho. Pero como pasa en la vida, no solamente de muchachas jóvenes, sino también a veces en los mismos matrimonios, la vida te va cambiando, y ella fue comenzando a ver otro panorama de la vida, y obviamente Ángel se quedó atrás, se quedó muy atrás. Entonces Cristina hace un trabajo muy real de ella no la idealiza, y eso me encantó. Ella no la idealiza, ella la pone como era ella. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a idealizar a nuestros muertos, y más, y sobre todo, como ella decía, cuando a mí me preguntaban, ella eran 2 nada más,
si yo tenía una hermana. Eso fue tan humano y eso pasa tantas veces. Cuando tú tienes una pérdida, tú eres 2 o 3 y te preguntan, por en mi caso, por ejemplo, que yo he perdido 3 hermanos y me dicen, ¿y tus hermanos? Sí, yo tuve 3 hermanos, yo los menciono, yo los digo, yo no voy a decir yo soy la única, no. En el caso de ella le costaba porque ella tenía que procesar un poquito, y el duelo necesita, el duelo es un trabajo interno, pero también en este caso, porque por eso tiene la característica de ser como un feminicidio, de sacarse a la luz, y también yo percibo, no obstante todo, que ella no tiene esa rabia soterrada, ella simplemente descarga su frustración en lo que significó, lo que hubiera podido ser Liliana si no es asesinada. Eso sí realmente uno siente como eso, de que Liliana hubiera podido llegar muy lejos. Y Liliana tenía unas ilusiones y unas ambiciones increíbles. Entonces, aquí va el punto muy importante, que ella se auxilia de un libro que arroja mucha luz, porque como ella hace un trabajo de investigación, ella quería profundizar, ella no solamente describe quién era Liliana, ella no solamente destapa el duelo, sino que quería comprender, ella quería saber qué le pasó a su hermana, por qué ella se vio atrapada, por qué. Entonces ella entra en esa investigación con un libro que me parece valiosísimo, yo me lo leí. El libro es de una escritora, de una periodista norteamericana, se llama, en español sería Sin marcas visibles. Yo me lo leí en inglés, pero no voy a hacer mucha énfasis, solamente en 3 puntos. Es tan complejo el tema del feminicidio, es tan complejo. Esta escritora de este libro, Snyder, hace realmente un trabajo profundísimo, una norteamericana, que es muy actual todavía. Entonces, ella identificó 22 factores que pueden influir en los feminicidios. A grosso modo, no lo voy a mencionar todo: consumo de sustancias, poseer armas de fuego, celos extremos, amenazas de muertes, estrangulación, sexo forzado, aislamiento de amigos y familia, gaslighting, o sea, abuso emocional, acecho continuo y amenaza de suicidio. ¿Qué pasaba con Liliana? Ella identificó, hubo 3 cosas que ella identificó: los celos, la amenaza de suicidio y el acecho continuo. Hay una cosa que ella se cuestiona mucho, Snyder, de por qué las mujeres no hablan y no denuncian. Claro, ahí habla mucho, porque esto puede ser desde el noviazgo, pero habla mucho de parejas. Es tanto que muchas veces nosotros buscamos desde afuera, concho, porque esa mujer no dejó de ser hombre. Entonces ella explica, Snyder, que el tema de desafarse de una pareja, que ahí fue lo que le pasó a Liliana, hay un momento que es como muy, muy clave, muy vulnerable, que es cuando ya tú dices que tú lo vas a dejar, cuando ya tú dices, ya yo no puedo contigo, que ya muchas veces, tácita o no tácitamente, se da a entender que ya tú no vas a seguir. Es un periodo muy peligroso, sumamente peligroso. Y eso se puede mantener hasta por 3 meses. Y va disminuyendo en los meses siguientes, los 9 meses, va disminuyendo poco a poco. Y muchas veces las personas no hablan porque sienten que si expresan, si hablan, su familia entra en peligro y ellas mismas entran en más peligro. Hay 2 cosas simbólicas del libro que yo no quiero porque otra cosa que ella dice, la Snyder,
que de alguna manera las víctimas van sintiendo en algún momento que corren peligro de verdad. Lo perciben y lo sienten, aunque no lo hablen. Porque fíjense, Liliana tenía cantidad de amigos y muchos de ellos sabían de ese ángel y a muchos le caía mal y no se llevaban con él, pero no sabían la gravedad, no sabían. Él también le dio un manotazo, él le era infiel. Por otro lado está el tema del amor romántico, que ella también se confundía porque ella era una muchachita joven. Decía, te quiero tanto que no puedo vivir sin ti. O sea, a una muchachita joven que en esa época, sobre todo, las muchachitas de ahora tienen más vuelo, pero pueden caer también en sentir, sobre todo con hombres mucho mayores, de que tú eres lo máximo, lo que más, sobre todo de muchachas que vienen de situaciones familiares también frágiles. A mí me impactó mucho lo del gorrión, el gorrión, en la página 169-170, cuando, solamente voy a leer este último punto, cuando finalmente, o sea, ella trata de salvar ese gorrión que ella se encuentra, y cuando finalmente abrimos la bolsa, esperábamos que el gorrión tomara aire y saliera volando, pero no fue así. Dio un par de pasos sobre el pasto y luego cayó. Tratamos de reanimarlo, pero pronto entendíamos que ya no podíamos hacer nada. Su muerte nos destrozó el corazón. Está en un mejor lugar ahora, le dije a Liliana, que se había quedado inmóvil, muy consternada, como si algo se le hubiera quebrado adentro. Estaba a punto de ser libre, dijo, cuando ya caminábamos a paso lento hacia su casa. Que el tema libre, libertad, se menciona mucho en el libro. Es recurrente porque Liliana sentía la necesidad de volar, de ser libre y todo eso. Entonces, otro punto también, obviamente, es el homenaje a Rosario Castellano, que fue justamente el día que ella muere. O sea, la noche que ella muere, que ella estaba leyendo ese homenaje que le hace José Emilio Pacheco, que le dedicó a Rosario Castellano, la poeta que murió electrocutada. Eso es bellísimo. Entonces, para no cansarlas mucho, en cuanto a las reflexiones de los feminicidios, yo sé que se tiene hoy día más conciencia. Ella dijo que en México ya hay una ley desde el 2012, ya se tiene más conciencia, pero yo sé que se está trabajando mucho en la famosa masculinidad tóxica, en tratar de que los hombres tengan una mejor actitud ante las mujeres y todo, pero les digo mi reflexión, no es suficiente. ¿Dónde voy yo? Yo voy más atrás. Yo voy de que, y eso, ustedes vieron la serie Adolescencia. La serie Adolescencia es un punto de inflexión y de reflexión. Ese muchachito de 13 años, realmente que asesina a esa muchacha. Ese muchachito vivía con unos padres, una familia, vamos a decir, normal, estable, hasta cierto punto, padres preocupados, imbuidos en las redes sociales y todo eso. ¿Qué está pasando con los varones? ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué es a donde para mí tenemos que llegar? Los hombres están viviendo se le está imponiendo una masculinidad que ellos no pueden con eso. O sea, no se les está permitiendo ser vulnerables. El nivel de depresión de los hombres es muy alto y es muy diferente a las mujeres. Las mujeres nos quejamos mucho y nos culpamos mucho. Y cuando estamos deprimidas,
nos refugiamos tal vez en cosas que no nos hagan bien. Los hombres, y de hecho en Estados Unidos esos mass shootings que están ocurriendo, se está viendo que hay mucha soledad, hay mucha depresión. Y a los niños, oigan esto, yo que tengo nietos varones, a los niños, los preescolares, cuando ya tienen 4 años en adelante, cuando lloran o cuando tienen una queja, se les pone menos caso que a las niñas. ¿Por qué? Porque el código masculino es que los niños no tienen que ser sisis, que tienen que ser fuertes, que no tienen que ser blanditos, y genéticamente y hasta por razones biológicas los hombres son más sensibles que las mujeres, aunque le parezca extraño eso que yo le voy a decir. Entonces, esa masculinidad, esa vulnerabilidad y esa falta de sensibilidad está atrofiada. Y eso, yo no digo que eso sea el origen, pero está trayendo grandes problemas en las relaciones de pareja, en las relaciones de los hombres consigo mismos. ¿Cómo manejan los hombres la depresión? Hay un estudio que habla de que muchas veces el hombre no se identifica que está deprimido. ¿Cómo se le manifiesta a un hombre la depresión? Muchas veces un workaholic, un hombre que está, por ejemplo, que está en un gimnasio poniéndose fuerte, tomando esteroides. Se ha comparado el tema del cuerpo fuerte y el cuerpo voluminoso equitativamente con las mujeres, con el tema de la anorexia y de la bulimia. O sea, es como mentalidades distorsionadas totalmente. El hombre se siente que si no es fuerte, macho, y que no llora, y que tiene que enfrentarlo todo, y tiene que tragarse un león y quedarse igualito, entonces las mujeres no lo van a querer. Entonces también sienten que los mismos padres no van a aceptar que sus hijos sean así. Inclusive hay mucho abuso infantil de niños varones, que los padres no aceptan que los niños sean llorones, que sean plagosos. O sea, hay un mal de fondo. Entonces, este tema se pueden hacer muchas leyes, se pueden hacer muchas cosas, pero si nosotros no cambiamos la estructura, hay muchos traumas que estamos arrastrando. Y eso es un trabajo que tiene que ser comunitario y de concientización. Yo los otros días me paré en Miguelina y yo oí 2 hombres hablando que decían, yo en mi casa, eso fue una conversación casual, los fines de semana, yo ni loco barro, yo ni loco limpio, eso es de mujeres. Yo me quedé callada, yo decía, pero ¿qué es esto? Y sí, porque tú sabes que soy la mujer la que tiene que hacer eso. Yo sé que hay muchos hombres ahora, muchos papás que cargan a los niños y todo, pero hay mucha confusión. Y yo siento sinceramente que se está haciendo muchas cosas. Soraya Lara iba a venir, ella se excusó y me hubiera gustado que viniera porque ese es su trabajo, en Pacán. Ella me dijo que llegaba hoy de viaje, que no podía venir. Pero yo siento, señores, y eso es una reflexión final que me dejó este libro y que yo entiendo que Cristina nos deja como ese mensaje de reflexión. No vamos a cambiar la sociedad si no cambiamos de estructuras, cómo estamos criando, cómo estamos viendo la masculinidad, cómo nos estamos viendo nosotras como mujeres también. Porque muchas veces, yo me acuerdo una vez, yo tuve un paciente que me dijo en consulta, que se paró del asiento y me dijo, doctora, yo estoy casado con un hombre, yo no estoy casado con una mujer. Y yo le dije, ¿qué tú quieres decir? No, que no, la feminidad, o sea, porque ahí que viene el conflicto, que tú tienes que ser productivo y tienes que ser competitivo, porque estamos viviendo, y ahí viene Chulhan también hablándonos de todo esto, que tenemos que llevar el mundo por delante, las mujeres con un cuchillo en la boca, pero por otro lado también estamos dejando un poco ser mujeres,
Y este hombre lo que me decía, no es que mi mujer esté en mi casa cuidando hijos, pero yo no me siento que estoy con un hombre al lado. Eso para mí fue un mensaje muy significativo. Sí. Bueno, pues ya cerramos. Excelente, excelente, muchas gracias. Cielo, sí. Aló, yo creo, digo, la experta en duelo, obviamente Rosa Mariana, estamos todos aprendiendo del duelo, sin embargo, el amor romántico, lo que le quitó la vida a Liliana, fue ese, si no es conmigo, no es con nadie. Ahí los esteroides probablemente que se estaba tirando el ángel eran por haber sido de depresión, pero al final era el sentimiento de que si esta mujer no es mía, no es de más nadie. Y creo que ese es el mensaje que más contundente que deja Cristina Rivera Garza aquí. Las señales, hay señales muy claras que ya hoy lo conocemos, que no lo conocía Liliana, que no lo conocían muchas muertas, que todavía hoy mueren y no saben ni siquiera el círculo tóxico que estaban. Y esas son las señales que obviamente que Cristina repite en el transcurso del libro. El hombre, que es lo que está probablemente pasando, que es el mensaje que yo leí, quizá hay personas aquí que tienen otro mensaje, es que cuando el hombre pierde el control, el poder sobre eso mujer que objetiviza, ¿verdad? Que no lo ve como un ser humano, sino como una propiedad, ya sea que se lo enseñaron cuando chiquito y la maestra no lo consintió en su llanto cuando estaba en preescolar, cualquier razón haya sido. Pero al final la muerta es la que no está con el victimario. ¿Y cuál es el otro mensaje? De que hay todavía crímenes impunes y que ese señor se pasó 30 años, se murió, parece ser que el otro día, no se sabe. Aparentemente dice por ahí que murió ahogado, que si yo cuando, hay muchísimas versiones. A mi identidad al final se murió en el momento que se lo llevó el Hades, ¿verdad? Pero no hubo justicia. Y quizá la pregunta que cabe aquí a ti, Rosa Mariana, aprovechando que tú estás aquí y que, ¿verdad? Y que eso nos puede alumbrar, es si realmente pagar una cuenta, o sea, que la justicia, que se haga justicia, conforta a las familias que se quedan ¿verdad? Que se quedan vivos. O sea, si hacer justicia a ese muerto ayuda a curar el dolor de esa pérdida. Sí, obviamente que sí, eso pasa con los homicidios, pero yo me voy a los 20 puntos que señala esta Snyder, que yo creo que es lo que tenemos que nosotros educar a cuántas jovencitas en los últimos meses, en los últimos años han fallecido o han sido abusadas. Entonces yo entiendo que hace falta un trabajo de educación, de formación, para que esas familias y esas niñas, esos duelos, porque dicho sea de paso, estos duelos son duelos de los que se consideran muchas veces interminables. O sea, esa pena, esa carga, esa sensación de impotencia no es tan fácil de manejarse a través de los años. Entonces, claro que el hacer justicia te libera, pero nos quedamos como que nos falta todavía. Esa es mi opinión. ¿Hay algún comentario? Se puede abrir ya el... ¿Aló? Sí. ¿Aló? Por allí, Ángela. A mí me tocó mucho una frase que dice: el duelo es el fin de la soledad. Un momento, Ángela. Muy interesante. Ángela, espérate para que la pregunta sea. Para que se oiga el video.
Me llamó la atención mucho que en una parte del libro dice que el duelo es el fin de la soledad. Eso yo no lo entendí. No lo entendiste. Bueno, en el caso de Cristina, el ella poner este testimonio y explicar un poco todo este proceso, porque acuérdense lo que dije en un momento, que ellos vivieron un duelo muy íntimo, muy solo. Entonces, el ella hablar, el ella poder expresar esa hermana que muere asfixiada, es un poco el fin de la soledad, de que ese duelo es compartido y que ella se sintió que habían otras mujeres también, otras familias que estaban viviendo ese tipo de duelo. En ese contexto es que yo digo, el duelo obviamente, mientras hay duelos que necesitan, por ejemplo, de ella sí necesitó ser público, necesitó ser colectivo, pero hay duelos que se necesitan vivir en intimidad. Pero este es un tipo de duelo diferente. No sé, Iliana, si tú opinas diferente. Aquí tenemos a una colega experta en duelo también. El libro no me lo leí. Pero puede comentar Bueno, pero sobre lo que se dijo. como no conozco nada de la historia, eso que dijo Ángela, a mí me llamó mucho la atención. Con el micrófono, por favor. Yo pudiera suponer que ella diría eso si fue la autora que lo dijo, porque por fin ella pudo hablar libremente de su hermana muerta, y eso vino a representar el poder gestionar ese duelo, que yo pienso también, como dijo Rosa Mariana, que estuvo congelado, que se viene a destacar con unas cajas por lo que ella hablaron, que pudo compartir su duelo. Es así como yo lo entiendo sin haber leído el libro. En ese sentido, yo estaba pensando. Micrófono. Después vas tú. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, respecto al duelo, en mi caso personal, directo, para atravesar la pérdida de mi madre, yo escribí un libro. Ahora, sí puedo ver en la propuesta creativa de este libro, no es una novela, que creo que no es novela, justamente para ella poder vivir su duelo en él. Porque si ella hubiese montado, ¿no?, una trama novelada que debe de cumplir con una tesis de lo que es una novela, ella hubiese tenido que ficcionar cosas para las cuales ella no estaba preparada para ficcionar. Entonces, es una memoria, es un ensayo, es una investigación. O sea, puede ser muchas cosas o un poco de cada una. Pero de otra forma, ella hubiese tenido que salirse del rol de hermana para convertirse solamente en la escritora de. Sí, anotando un poco eso, ella dijo en una de las entrevistas que este era su trabajo muy íntimo, ella no iba a escribir nunca nada así, o sea, yendo por esa línea espiritual. Entonces no es novela. Ahí no hay ficción. Bueno, buenas noches a todas. Yo fui visitante en el libro porque no me lo leí entero, porque no me dio tiempo. Yo empecé a leerlo el fin de semana. Y la verdad que para mí, como que lo más sobrecogedor de toda la historia fue contada 30 años después. O sea, fue un duelo que se contó 30 años después. Entonces, para mí es mucho más doloroso, porque ya pasaron 30 años de ausencia. Ya pasaron 30 años en el que ella pudo ver cómo ella misma evolucionó, cómo evolucionó el entorno. Y quizás es más doloroso saber de todo lo que se perdió en Liliana, pero también de todo lo que ellas dejaron de disfrutar y de vivir juntos. O sea, para mí fue, la verdad, sobrecogedor. Pero como yo en el fondo sabía que no me iba a terminar el libro, yo cuando empecé a ver esa injusticia, el crítico no aparecía, yo la verdad que pensé, quizás porque hace unas pocas semanas falleció una ex compañera de trabajo, fue un caso muy sonoro en el periódico porque el esposo de toda la vida la mató a ella, mató a la mamá, y después se destacó que él la había matado antes. Entonces yo pensé que ese caso de este libro era algo, sabían que era el tipo, pero se sacó de la justicia. Sin embargo, al final, cuando yo vi que el tipo simplemente se escapó porque es un país con frontera y se fue a otro país, yo digo, mira, es injusto, pero no es injusto
contra que encontraron al tipo y no le hicieron justicia. O sea, es injusto porque no se pudo atrapar. Porque yo creo que ese elemento es importante, porque ella deja la sensación todo el tiempo de la injusticia del feminicidio como crimen en particular. Entonces también ella en el libro habla de lo que pasó después del 2010, que ella lo menciona como María Verde, y en realidad ha habido una conciencia nueva sobre el tema. Sin embargo, yo también ahí fui a Google y digo, oye, ese libro es más con ilusión, porque en los últimos años han habido más feminicidios en México. O sea, lo último después del 2019. Entonces a mí me dio una tristeza tan grande que yo también seguí buscando un poquito más, y como rapidito, yo dije, pero es que no es los feminicidios, son otros crímenes que también han subido en esa sociedad. O sea, el feminicidio quizás es el centro de la novela, pero lo que está pasando en el libro es una sociedad muy violenta. Entonces no pude desligarme del hecho de que yo trabajo en una compañía mexicana y he tenido experiencia con esa cultura y he tenido que también que viajar mucho. Y realmente eso va más allá de mujer y hombre. También hay una injusticia social muy involucrada en esa sociedad. Que yo creo que sí, como mujeres, y a propósito del libro, nos ocupa mucho el hablar del tema feminicidio para concientizar, pero tampoco dejar de ver que es crimen, que es mala gente, es gente que tiene trauma no resuelto, que sale a hacer cosas. El caso muy triste cuando a una mujer que es su compañera, cuando hay hijos todavía, pero hay que mirar un poquito más allá. Me gustó alguna de las cosas que dijo la doctora, en la que ella se refería como a cosas no resueltas. O sea, entonces no se trata de Liliana, se trata de personas que están alrededor de nosotros, que a veces subestimamos, vemos señales, porque las señales se ven, pero yo pienso que ellos sí lo subestimaron, porque ella, por ejemplo, en una parte del libro dice, nosotros somos solos 4. Ella lo menciona varias veces, como o sea, el papá, la mamá y ellas dos. Entonces ellos se sentían como protegidos, ella tiene un enamorado y que la busca, mañana hay otros, ellos subestimaron. Aunque este muchacho tuvo continuo y es un poco lo que nos puede pasar a nosotros, porque mirándolo de fuera, tú dices, pero es verdad que puso esto y esto, pero es la cotidianidad. A veces tú subestimas cosas. Entonces creo que es un tema que debemos tener nosotros como mujeres muy pendiente, porque no estamos salvas. Porque puede ser una amiga, como este caso que pasó de una señora, su marido de 40 años. ¿No? O sea, entonces no podemos subestimar las enfermedades sociales y la deficiencia que tenemos. En este caso estamos viendo los de hombres a su pareja, pero también las mujeres contra mujeres, niños contra niños, como el caso que decía la doctora. Entonces, gracias, la verdad, porque yo no hubiera leído nunca este libro sino por la tertulia, y lo agradezco muchísimo porque me ha encantado. ¿Saben lo que se dice? Perdón, quería comentar algo. Lo que se dice en Estados Unidos, que los lugares más inseguros para la mujer es el hogar. En la mayoría de las mujeres el hogar. No podemos olvidar que hay muchos crímenes, pero el feminicidio aquí lo Sí. están sacando del Código Penal. Hay algo importante. Hay algo importante con lo que yo me quedo de lo que aprendí del libro, ¿no? Y es que el feminicidio como categoría jurídica, ¿no? Tiene la particularidad de que hay amor envuelto. No es lo mismo un crimen, una balacera, estamos vendiendo droga en una esquina, ¿verdad? Que el crimen que se reviste del amor, de que yo te quiero y no puedo vivir sin ti. ¿Qué pasa? Que también hay crímenes de mujeres hacia hombres. Sí, es verdad. Ahora la proporción es de un 85-88% de mujeres que mueren de mano de su pareja, asesinadas, contra un 10, un 12, que es diferente. Entonces hay una proporción que te dice algo. Eso por un lado. Y eso es el lenguaje, lo que Cristina Rivera Garza resalta acá, es que hay todo hoy, ¿no? Hay todo un ecosistema
estigma alrededor de eso. Ya nosotros podemos identificar, o sea, ya podemos nombrar, hay cosas que podemos nombrar, que un piropo, no, que tu jefe te insinúe algo en privado y te ofrezca un ascenso, eso tiene un nombre que nosotros no lo sabíamos. Y el acoso moral. Hay un acoso moral, hay chantaje, que se ocurre, pero hay cosas que nosotros no identificamos, y eso lo resalta Cristina Rivera Garza muy reiterativamente, que se lo debemos a los movimientos de la calle. Hay mujeres pensando en la academia, haciendo todo un cuerpo teórico sobre la situación, o sea, sobre lo que es ser mujer y lo que es la situación de la mujer, de desigualdad, de inequidad, pero también hay otras que se caen a la calle y dicen, mira, a mí, un violador en mi camino, que yo no importa cómo me vista, que no me importa qué hora yo salga, que no me importa qué yo cuánto, a mí no se me mata por estar en short, a mí no se me mata por yo tener un escote, no me lo merezco. O sea, mi vida vale más que eso, que tu deseo animal. Entonces, eso nos lo dijeron las mujeres de los movimientos. Ahora, de que tú no vas a salir a la calle con una pancarta, sí, pero ya eso está ahí. Y eso fue lo que le dio a Cristina Rivera Garza el permiso de entender que la recepción de lo que ella necesitaba contar lo iban a recibir había recepción, ¿no? O sea, ya se había creado el vocabulario. Y entonces eso era lo fabuloso que ella resalta de la lengua. La lengua excluye, la lengua hegemónica te normaliza, pero también tú puedes transgredirla, por un lado. Y la impunidad que ella habla, Loli, en el grupo, viene un poquito más adelante, y es que se pudo haber secuestrado, capturado al preso. Y hay también una impunidad de la indiferencia, esta mujer está loca, pero si el tipo estaba enamorado, que mató a la novia, eso no es nada. Mató a la novia, eso, ahí viene. Sí, Yulisa, pero ahí va el momento en el que por ocurre la situación. Pero y todavía en este siglo XXI cuando hay denuncias. Pero no fue que se escapó, lo que yo quiero decir. Pero hay una cosa que inclusive está prohibido, que si tú oyes al lado de tu casa que un hombre está matando a una mujer, que tú te tienes que quedar callado. Eso es pleito entre marido y mujer nadie se debe meter. O sea, realmente nos falta mucho todavía. Nos falta mucho. Hola, buenas noches. A mí ese libro me dejó impactada. Lo leí cuando estábamos expuestos a tertulianos y últimamente le di una revisadita, pero en el momento en que lo leí, les confieso que en algún momento yo hasta lloré. O sea, lloré a lágrimas frías. Porque yo creo que, no voy a hablar de mí, voy a hablar de las mujeres. Yo creo que lo que se invisibiliza se detiene. Y eso fue lo que pasó ahí. Eso posiblemente Cristina, al no tomar acción, al no haber dado el paso adelante por todos esos motivos que analizamos acá, que son perfectamente válidos, comprensibles, detuvo el proceso y no contribuyó no solamente a que la memoria de su hermana fuera reivindicada, entendida, escudriñada, conocida, sino también a que el Señor saliera impune. Entonces, nosotras las mujeres, yo soy mamá de 3 varones, cuando has pasado por situaciones en las que te has sentido abusada o te has sentido
tenemos la oportunidad de criar hombres que no repliquen esas cosas que nosotros en algún minuto vimos o vivimos en carne propia, y así vamos contribuyendo. Es decir, esta cosa de los feminicidios, que no es ni nuevo ni reciente, es muy antiguo, porque si vamos por ejemplo, al libro de Bolaño, 2666, que habla de todas esas mujeres que mataron en Juárez, si vemos tantas cosas que vemos todos los días, la verdad es que no tiene una explicación muy clara, que no sea la de ser coherente, la de a medida que vamos andando en el camino de la humanidad, que supuestamente estamos siendo más claros en lo que es ese camino, porque tenemos mayores elementos para analizar, para responder, para reaccionar, para mejorar, para incidir, para decir presente, pues cada quien tiene que poner su granito, ¿no? El caso del libro de ella es maravilloso porque además de que nos regala su experiencia y al mismo tiempo que ella también hace su catarsis, porque es un tremendo lo que ella hace, como digo Luisa, con una delicadeza tan hermosa, tan literada, tan honesta, pues nada. Esta mañana yo leí que ella en México había protagonizado un performance en el que con un grupo de mujeres habían traído, porque ella tiene como esa onda así como medio hippie, medio artesanal, medio habían traído unos cuchillos islandeses que cuando tú escribes en la arena y dejas algo plasmado, con esos cuchillos ahí queda, no se va, porque no es sobre lodo, es sobre una arena, pero me pareció una cosa bellísima. Son cosas que, y pensé en Santo Domingo, podríamos hacer cosas así, o sea, son cosas, son rituales que no tienen solamente que ver con decir, ellos son malos y nadie se ha dado cuenta, y cónchale, no, es un poquito más. Yo inclusive, después que leí eso del performance, como que me dio ganas, dos líneas. Espera, déjame ver si lo pongo aquí. Ok. Después que leí lo del performance, dije, ojalá ver y participar en un performance similar en mi país. Tierra de feminicidios itinerantes, recurrentes e impunes. Este atavismo continúa presente en nuestro cada día y las razones, las verdaderas razones, su meollo, para poder mantenerlo a raya, disminuirlo y ojalá erradicarlo de la faz de la tierra, aún las desconocemos. Pareciera que se mata a las mujeres, sencillamente porque se puede. Pero en verdad, díganme, ¿por qué? Los hombres tenemos poco espacio, tío, no tenemos espacio. Bueno, seguir a Bruni está difícil, pero yo voy a cambiar un poquito el tema, porque siguiendo lo que Yulisa dijo de este paro y con lo del duelo de Resanoyana, a mí me afectó mucho todo lo del libro, claro, pero también me afectó, y si me van a dar permiso de leer un párrafo, de estos padres, después de 30 años, 29 años, 6 días, 3 meses y 6 días, cuando ella decide comunicarles a ellos que ella va a abrir esta caja de Pandoras. Y ahí, en el análisis que hizo Yulisa acerca de este lenguaje, de esta prosa poética, yo me imaginé a esta señora en este ordenador, en esta computadora, tratando de ponerle poesía a ese momento. Y él dice así, el papá tenía 84 años cuando pasó esto. Un día de mucho sol,
un día en que los pájaros organizaban una alaraca inusual entre las ramas de los encinos, un día de ardillas enloquecidas y perros sueltos, les dije con mucho cuidado, muy lentamente, que estaba tratando de recuperar el expediente de Liliana. El mundo se detuvo por un momento. Un remolino sacudió las ramas de los árboles y nos llenó el cabello de hojas secas. El olor de los árboles de toronja nunca fue más penetrante. Algo estaba a punto de pasar en lo más profundo del invierno. Mi padre se sentó, exhausto, 1000 veces derrotado. Es una cosa del quise. 1000 veces derrotado, y extendiendo la pierna derecha sobre la banca, dijo, en lo que te pueda ayudar. Mi madre abrió los ojos, repentinamente humedecidos, y dijo, debe hacerse justicia. Decidimos no hacer nada complicado para la cena de Año Nuevo. Compramos tortillas de harina y de maíz. ¿Cómo en ese momento tan sublime ella cambia el lenguaje para algo tan cotidiano como una cena de Año Nuevo? Señores, acuérdense que esos padres andaban por Suecia y nunca vieron ese cadáver. Rosa Mariana lo impresionó de no haber visto esa hija muerta. Claro, eso realmente, el no despedir un ser querido y no hacer el funeral, el ritual, muchas veces hay que hacer un ritual simbólico cuando no se puede, que eso sucede muchas veces en accidentes aéreos y tipo de... Pero sí, esa imagen de los padres, y sobre todo esos padres ancianos que habían anhelado ese viaje, porque también hay que decir eso, que no tenían el dinero para hacer ese viaje y que por fin, ya a la tercera edad, el Señor invita a la esposa para disfrutar, y cuando ellos vienen y se encuentran, wow, eso es terrible. Mi marido quiere decir esto, El jefe de Yulisa, dice ella. Sí, claro. Y claro, otra cosa. Mira, la verdad que a mí me sorprende, admiro mucho todo el espacio, y por eso ustedes me ven aquí día tras día, y admiro muchísimo a Yulisa y a todas sus amigas, a todas sus compañeras que están aquí. Digo, la verdad que me chocó mucho que tú hables todo de ellas y nosotras y todo eso. Nunca dijiste nosotros, me dijiste nosotras. Pero te puedo decir que todo esto que hemos estado hablando, lamentablemente, o sea, tenemos que ir transmitiendo eso a otras generaciones. Hoy en día me da un poco de tristeza que no haya otra generación aquí con nosotros leyendo. O sea, yo creo que hay que empoderar a la generación. Ahora mismo hay mucha información a mano. Yo creo que hoy en día ya la mujer no tiene que ser lo que era la mujer de antes. La mujer de antes tenía que limitarse a vivir lo que veía a la mano, lo que le decían en su casa. Ya hoy la información está muy a mano. Y yo creo que lo importante es que ustedes, porque la verdad que yo admiro mucho estos espacios donde hay personas tratando, y lo grande que son, y disculpen, pero son muchas quizás de otra generación por encima de la mía, pero debo decir que me admiro muchísimo esa intención y esa capacidad de poder abrirse otras ideas y otra manera de ver la vida. Pero lamentablemente, inclusive muchas de las jóvenes que están aquí
las generaciones de más abajo la mantienen y le respetan en su manera de ver la vida. Yo creo que hay que despertar un poco eso. En mi caso particular, yo hice la que manda. Entonces, en mi casa se hace lo que Yulisa diga. Pero, las exhorto a que transmitan un poco de lo que ustedes aprenden aquí. Porque yo he visto muchos casos en los que lo que se aprende aquí no se transmite. Entonces yo creo que eso es importante. Es importante que transmitamos lo que se aprende aquí y quisiéramos que cada día vayan tratando de sumar parte de su gente que está debajo de ustedes, que se vuelvan y se integren a espacios como estos, que la permiten a ver un poco más de lo que es la realidad, y que la cosa no es solamente lo que estamos nosotros aquí, sino que en el caso mío yo veo mucho en los campos y en los montes y todo eso, veo mucho esa realidad que estamos hablando ahora mismo. Entonces yo creo que las exhorto realmente a que traten de que personas, sus familiares, su gente que está alrededor de ustedes, se traten de integrar en espacios como este, que le ayudan a ser un poco más críticas, le ayudan a quizás a ver la vida de otra manera, no es solamente lo que les rodea, sino que es mucho más de solamente eso. Y disculpen. Ángela, por favor, pásale. Buenas noches. Yo no había participado hasta ahora porque no había leído el libro, entonces me dediqué a escuchar. Pero ante las últimas intervenciones, no voy a evitar pensar en algunas ideas. Me atrevo a contradecir un poco tus palabras. Pienso que muchas de las generaciones nuevas en realidad son las que están aprendiendo rápido y pasan para arriba la información. Como mencionaba Yulisa, lo de Marea Verde, yo fui profesor, yo soy hijo de esa Marea Verde de Argentina, de mujeres que salieron a las calles en 2015 después del Vino Menos, en ocasión del Vino Menos, que eran marcha con los pañuelos verdes. Creo que mi generación era abajo hijo de esa generación. Entonces, creo que lo que tiene que haber, tradicionalmente eran las generaciones más grandes las que enseñaban a las nuevas generaciones. Creo que el acceso a información y el empoderamiento de las nuevas generaciones hace que debe haber un intercambio, en realidad no una escucha unidireccional. Me parece también interesante que empecemos a adoptar esas lógicas, porque no somos solo nosotros quienes podemos enseñar, sino a ver qué es lo que tienen las nuevas generaciones con sus nuevas expectativas, deseos y demás, y para transmitirnos con toda la información, con todo el brutal caudal de información que tienen a disposición, y posiblemente tengan mayores herramientas para acceder que nosotros a las redes y demás, ¿no? Yo a veces intento jugar un poco con redes nuevas, redes que no conozco, y me creo cuentas y digo que este es un mundo del que nadie tiene idea, nadie con más de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante también aceptar que existe ese otro juego que no se reúne en cierta manera, pero que sí está teniendo conversaciones. Eso me parece interesante de asumir nosotros como generaciones que un poco quedamos fuera de ese mundo de internet más rojo. A mí me quedaba pensando en lo que vos mencionabas. Hay algo que me hace mucho ruido, porque pienso, cuando vos mencionás dentro de oportunidad, y entiendo que mencionás como mujer y madre de criar varones de otra manera, me pregunto hasta cuándo vamos a ir culpando a las mujeres en los varones de los hombres. Exactamente. Entonces, si un hombre
padres, pero pienso que apuntar eso en algo estructural, como usted mencionaba en la presentación, me parece bastante justo. Eso por un lado, pienso en insistir en esta idea de que siempre esta mujer le podría haber hecho más en vez del hombre. Pero también, en otra instancia, pienso que es un poco reproducir esta noción de la continua culpabilidad de la mujer y de la eterna inocencia o inevitabilidad del comportamiento del hombre. Pero eso es rebuscado. O sea, pensar así es rebuscado, porque a lo que yo me refería cuando hablaba de los hijos y de educación, tiene que ver, imagínate, voy a hacer, perdón que te interrumpiera, pero es como un careo. Imagínate un almuerzo todos los días, después del colegio, una mamá sola con 3 hijos, dos, lo que sea. O sea, claro que no es que las madres tenemos esa responsabilidad para seguir siendo nosotras las que llevamos la carga, no. Pero si yo siento que hay algo que no está bien, que no está equilibrado, que el entorno donde mis hijos están creciendo, que no tiene que ver solamente con el de la familia, sino también con el de la sociedad. Si yo veo que hay posibilidad de que mis hijos repliquen conductas y mensajes y situaciones que entiendo que no los van a ayudar a ellos a ser felices, ni a hacer felices a sus mujeres, pues yo empiezo desde con algo de lo que yo estoy convencida, porque además posiblemente lo había vivido en carne propia, pues es lo que yo imprimo en mis muchachones. ¿Sabes lo que quiero decir? Hubieran podido ser las muchachonas, pero eran muchachones. Pero me refiero a que, por ejemplo, en mi casa no se podía decir una palabra como fue. Me refiero a que a transmitirles la felicidad de amar a una mujer, ¿verdad? Y no utilizarla, porque al final eso redunda en lo que él está buscando para su felicidad, entregar y recibir y experimentar. A eso es lo que yo me refería, no era que yo me sintiera que lo que ellos fueran a hacer en la vida con respecto a la mujer era mi responsabilidad, y que por tanto yo estaba atávicamente llevando una antorcha equivocada. ¿Me explico? Sí, lo entiendo. Ok, perdón que te interrumpí. No, estamos debatiendo. Si miramos desde tu perspectiva como madre, vos individualmente lo ves así, y es un hombre. Yo intento poner el foco en lo social, porque sí, claramente en un hogar hay una educación, pero también hay una educación, una formación social, política y demás. Entonces, yo buscando una mirada más amplia, pensando en la sociedad, sería muy injusto pensar cómo es que lo crió esta madre, en vez de decir cómo lo crió esta sociedad, ¿no? ¿Qué hicieron sus amigos? ¿Qué hicieron sus amigas? ¿Qué hicieron sus primos? ¿Qué hicieron sus profesores? Y en última instancia también, por su responsabilidad individual y su comportamiento dentro de los individuos de su mismo grupo social. Lo que quería hacer era no enfocar solo en la madre, como usualmente se hace para asignar una mayor cuota de responsabilidad en el comportamiento de quienes son sus hijos, pero al fin y al cabo son miembros plenos de la sociedad. Sí, así lo entendí, como también puede ser que otras cosas también se gestan y se amalgaman y se alimentan dentro del grupo primario, que es la familia, es obvio. Pienso, si puedo cerrar, me quedó fuerte la pregunta final, que sí que también pienso que creo que todas las años la respuesta es porque se mata, porque se puede. Exacto. Porque no puede matar a una mujer y no pasa curarse, puede matar y cumplir una condena breve y volver a matar. Puede matar y que se busca responsabilizar a otros, inclusive a la propia víctima. Que se puede.
espacios de discusión. Yo creo que estos espacios de discusión no son comunes en nuestra juventud. A pesar de que en mi casa sí existían estos espacios de discusión, nosotros siempre somos Yulisa, la jefa de la casa, claro, ahí todo el mundo opina y dice lo que siente, pero eso no es normal. A pesar, porque lo estoy viendo, sí está viendo un cambio. Yo creo que la gente está más informada hoy en día, pero yo creo que los espacios de discusión son muy importantes y no son muy comunes. Lo estoy diciendo ahora porque estamos viendo ahora un grupo de personas que disculpen, pero está un poco, yo creo que la juventud de ahora, que son los que van trazando el camino, los que van haciendo lo que es la vida, no tienen estos espacios de discusión. Quizás tu realidad o la realidad de otra persona puede ser diferente a la mía, pero yo he visto que mis hijos, a pesar de que viven fuera, tienen otra manera de pensar, claro, porque lo ven día a día, pero inclusive la que vive aquí, la única hija nuestra que vive aquí, tiene una mentalidad muy abierta, pero es porque lo ha aprendido de su casa. Estos espacios de discusión no son muy comunes. Entonces, me preocupa porque yo creo que es muy sano. Estos espacios son muy sanos. Lamentablemente, y vuelvo y digo, discúlpenme, pero yo creo que es muy importante que una juventud sea más propicia a tratar de manejar estas ideas y tratar de ver todo lo que piensan, inclusive si estuviéramos todos aquí, tanto nuestros hijos como ustedes y todos nosotros, y estemos hablando y discutiendo sobre estos temas, porque estos temas son muy válidos. No lo veo mucho que la juventud lo ve en espacios unidireccionales, en las redes, que solamente ellos reciben esa información, pero no discuten. Yo creo que, y sí se está empezando a eso, a pesar de que en las escuelas a veces están un poco... Lisa, no me quieras cortar. Ángela, muy brevemente, porque ya tenemos que despedirnos. Que sí quiero dejarlo sobre la mesa, y es que hemos dicho muchísimas veces que la realidad supera la ficción, y que independientemente de que hoy nos acercamos a este tema a través de esta obra, porque sí, porque es una escritora premiada, reconocida como una persona popular, porque es una persona que hemos conocido a través de ella por otras obras, etcétera, etcétera, etcétera. El periódico de hoy, ¿no? O sea, está lleno de eso. Entonces, como que hay cierto que lo ves entre comillas, el morbo que pueda destapar leer una obra sobre este tema y nos mueve todos los sentimientos y las reflexiones, pero es que probablemente ayer, ¿no?, a una mujer cerca de nosotros, o sea, a menos de 1000 kilómetros a la redonda, puede haber pasado un hecho similar o parecido. Entonces, que no se convierta solamente en una reflexión literaria, sino que pensemos un poco más hacia abrir la discusión en nuestro entorno, en la toma de conciencia donde sea posible en las generaciones que siguen, y en nuestra propia mirada de estos hechos, que no se convierta en una mirada fría, porque a veces verlo también a través de los lentes de la literatura, que pueden ser, la literatura no lo hace quizás con el deber social de mostrar esta situación, y ella no escribió el libro para que hablara más de homicidio, sino para ella atravesar su proceso, pero leer sobre esto a través de la literatura puede enfriarnos la mirada, ¿no? Que no nos olvidemos de que fuera de que el libro nos muestra muy bonito, pudo haber pasado ayer, y pasa mañana. Pues muchísimas gracias. Me quedo con esto de abrir espacios de diálogo, me quedo con
con la idea de que la sociedad en su conjunto, en su estructura, debe no tan solo de propiciar, ¿no?, este cambio de la visión, ¿verdad?, de la autovisión y de la visión de la mujer hacia la mujer, sino también de que los hombres también tienen que hacer un proceso, ¿no?, entrar dentro de ese proceso. Y decía Guillermo Prieto, los hombres también deben ser feministas, ¿no? O sea que hay que cambiar algo ahí. ¿El qué? Bueno, vamos a empezar por cambiar muy cerca entre nosotros el vernos todos como seres humanos, y lo que esté dentro de nuestro alcance, pues hacerlo. No podemos cambiar la totalidad del universo, no nos sentamos frustrados por eso, una cosita a la vez. Atentos al Código Penal, que sí, eso tiene una repercusión inmensa, ¿no?, porque protege sobre todo a las que son más vulnerables, y eso creo que la mirada de la mujer privilegiada, porque hay que decirlo como es, como que estamos aquí en este grupo, debemos también tener esa mirada, como decía Ángela, hacia la cruda realidad y ver cómo nosotros podemos aportar. Esta literatura nos ayuda pues a traer estos temas sobre la mesa. Estamos sumamente agradecidos. Qué bueno que Rosa Mariana nos acompañó aquí para poner muchos puntos sobre las IES, y nos vemos en un próximo encuentro.